Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Estamos en nuestro programa Neuromitos y Realidades. El día de hoy queremos topar algunos neuromitos interesantes y también tenemos a varios expertos. Hoy estamos con casa llena. Tenemos 8 expertos sobre los neuromitos. Al doctor Jorge Guerra, a nuestra especialista Gabriela Arevalo, que trabaja con niños con autismo, a Catalina Altamirano, la especialista, Gladys Monar, que también trabaja con los niños en los colegios, Diana Cadena desde Tulcán, tenemos a Gloria de la Cruz, una especialista en Riobamba, y tenemos dos invitados súper especiales. Tenemos a un policía, el coronel, especialista en neurociencia, Diego Mafla, y también a Tania Irúa, que es coordinadora del departamento de consejería estudiantil en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad de Tulcán, como es el Hermano Miguel, que está acompañada junto con su linda nena de 6 meses de edad. El día de hoy vamos a tratar de profundizar en uno de los neuromitos que más nos llama la atención: el cerebro del hombre y de la mujer. ¿Tienen diferencias o no? ¿Son iguales o no? Y para eso vamos a dar palabra a nuestro especialista, Jorge Guerra, el doctor Jorge, el día de hoy. Jorge, bienvenido a este podcast. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de este podcast. Sí, en realidad, un neuromito es una creencia errónea sobre el cerebro y su funcionamiento, basada en información malintencionada, mal interpretada, simple, sin asidero científico. Son creencias populares sobre el cerebro que no tiene creencia científica sólida. A menudo se difunden a través de libros de autoayuda, artículos de revistas y de redes sociales, y pueden tener un impacto negativo en la forma en que la persona piensa sobre el aprendizaje y el desarrollo. Perfecto. Entonces, nos has aclarado que es un neuromito para todos nuestros escuchas y aquellos que nos ven a través de los videos. Ahora, yo quisiera preguntarle a la doctora Gabriela, que trabaja con niños con autismo, si ella en su trabajo puede ver diferencia entre varones y mujeres, entre niños y niñas, con respecto al desarrollo de su cerebro siendo niños con autismo. Muy buenas noches, Amenito. Lo que cuando se trabaja con niños con autismo es muy complejo saber quién es más inteligente que otro, ya que eso es algo erróneo. ¿Por qué? Porque los estudiantes van creando su propio estilo de aprendizaje. Entonces, no pudiera decir si el hombre es más inteligente que la mujer. Y aparte también no, yo creo que no, porque todos tenemos la misma capacidad de pensar y la misma capacidad de aprender. Obviamente que con los niños con autismo es completamente diferente porque tienen su mismo entorno y su misma forma y ritmo de aprendizaje distinto. Entonces, eso es un neuromito que no pudiera responder actualmente porque no hay mucha investigación, pero como te digo, no creo que sea tanta diferencia, sino es más por el estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias porque nos has dado una pista con respecto a que ellos tienen el mismo entorno y por lo tanto es muy difícil encontrar diferencias entre estos dos cerebros. Veamos qué nos dice nuestra experta Catalina. Katy, ¿qué nos dices con respecto a este neuromito de que el cerebro del hombre y la mujer son diferentes? Yo pienso que no existe ninguna diferencia entre el hombre y la mujer entre sus cerebros. Lo que difiere es su contexto, el nivel de oportunidades donde el individuo se desarrolle. Muy bien, volvemos a topar el tema sobre la parte cultural, la parte donde se desarrolla la relación con los demás. También tenemos aquí a la doctora Gladys Monar. Ella tiene mucho contacto con estudiantes de diferentes edades
¿Qué nos puedes decir con respecto a este neuromito de si el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer? Gracias por la pregunta. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo conozco que las diferencias biológicas entre el cerebro del varón con la de la mujer ya han sido documentadas. Estas diferencias son muy pequeñas y pueden no tener un impacto significativo en la forma en que nosotros pensamos. Sí es cierto que las hormonas también por ahí juegan un papel fundamental o sea, en ciertos comportamientos tanto del hombre como la mujer, es decir, en sus capacidades cognitivas. Pero el entorno sí juega un papel crucial, como decía la experta que hizo la respuesta anterior, en la formación de nuestras percepciones, de nuestras creencias y de nuestros comportamientos. Entonces, más bien es la forma en la que la sociedad nos educa a nosotros, pero de ahí no hay una diferencia entre lo que es la parte cerebral en hombres y mujeres. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos con la especialista Diana. Diana, ¿qué nos puedes decir de esto que estamos conversando el día de hoy? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como nos decía nuestro entrevistador. Gracias a este podcast que nos ha invitado a compartir un poco, ¿no? Sobre estas creencias, sobre estos mitos. Yo les voy a hablar sobre esta diferencia entre hombres y mujeres y sus cerebros, pero de la parte en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, la neurociencia ha encontrado algunas diferencias, ¿sí? Como ya nos decían, en la estructura y función cerebral entre hombres y mujeres. Pero igual como ya lo dijeron, esto depende del contexto en el que se encuentren. A pesar de eso, hay algunos hallazgos que sí son claves en este tema y que me gustaría compartir. Por ejemplo, sobre que el cerebro masculino tiende a tener una mayor conectividad dentro de cada hemisferio y esto favorece a que ellos sean más enfocados a tareas específicas, ¿sí? En el ambiente laboral se cree que los hombres son más lógicos y tal vez por esa razón ellos ocupen cargos con liderazgo, ¿sí? Este nuevamente es un mito, pero se habla también del hallazgo que el cerebro femenino suele mostrar mayor conectividad entre los hemisferios y esto hace que las mujeres sean mejores en integrar información y así sean buenas en esto de la multitarea, el multitask. ¿Alguna otra cosa que les pueda comentar? Sí, las mujeres en promedio presentan mayor activación en la corteza prefrontal y esto dice que está asociada con la planificación y el control de los impulsos y tal vez ustedes en sus trabajos vean que esto sí es cierto. ¿Ok? Entonces, esto del quién es más inteligente o quién es más lógico o estas diferencias depende del contexto en el que los hombres y las mujeres estén envueltos. Muy Gracias, bien, compañero. Dianita, muchísimas gracias. Y topaste algo muy interesante porque acabas de decir que esas conexiones entre los hemisferios también se vuelve a la larga un neuromito porque el nivel intelectual de hombres y mujeres son similares y que más bien esto depende del contexto donde nos desarrollamos y de las oportunidades que nos den en este transcurso de nuestra vida desde pequeños. Tenemos a la doctora Gloria de la Cruz, que ella nos va a profundizar en estos temas tan interesantes sobre si los hombres y las mujeres tenemos cerebros distintos. Armando, muchas gracias. Un placer compartir con todos ustedes este set. Eh, ¿Son los hombres más inteligentes que las mujeres? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Y no es que se lo ha estudiado de último, esto viene siendo de siglos atrás, filósofos, grandes filósofos como Homero, como Platón, Aristóteles, 400 y pico años atrás ya lo venían analizando. Pero me gustaría llevarles a ustedes un poco por la historia y darnos un saltito para el año de 1824, 1880, y estoy hablándoles de Paul Broca, en donde él en sus investigaciones llega a la conclusión y dice que la inteligencia está dada por el tamaño del cerebro.
Es decir, si los hombres son más altos, son más grandes, por lo tanto el cerebro es más grande, las mujeres son más pequeñas y el cerebro más pequeño. Conclusión, los hombres son más inteligentes que las mujeres. Avanza un poquito más el tiempo y por el año de 1857 a 1911, Alfred Binet y también Theodore Simon desarrollaron el test de inteligencia, el famoso IQ, que hasta el día de hoy se lo aplica, no de la misma forma como en esos años lo hicieron, ¿no? Y luego después también, para aquellas personas que amamos un poquito la lectura, leerle a este argentino Jorge Luis Borges, este gran escritor, hace un comentario tan particular con respecto a esto de la inteligencia y él llega a decir que la inteligencia no es otra cosa más que tener una buena memoria o una buena retentiva. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Si queremos nosotros ahondar un poquito más, podríamos mentarle a Howard Gardner, que viene posteriormente, él es ahora un hombre de alrededor de 90 años, que habla de las inteligencias múltiples y que se viene esto ya tomándole desde otro ámbito, porque ya no se le conoce como inteligencias, sino que más bien se están hablando de habilidades. ¿Qué tan hábiles somos o qué tan inteligentes somos? Y la pregunta para todos ustedes, ¿quién es más inteligente, Messi o Frida Kahlo, o y Stephen Hawking? ¿Qué podemos decir de esto? Si nosotros hacemos un análisis muy rapidito, pues la respuesta es que no hay una persona más inteligente. Estamos hablando de habilidades específicas y en el caso de Messi, el mejor jugador del mundo, y si hablamos de esta señora mexicana Frida Kahlo o de Stephen Hawking, el famoso científico que descubrió el agujero negro, ¿quién de ellos dos o quién de ellos tres es más inteligente? Son habilidades desarrolladas en base a lo que bien dijo Diana, en base a lo que dijo también Catita hace un momento, expertos también invitados a este set, es el contexto cultural en el que se desenvolvieron, las oportunidades que vinieron a las manos de ellos o de ellas y que pudieron desarrollarlas. De eso depende el conocimiento que la persona llegue en un futuro va a tener. ¿Qué es inteligencia? Bueno, si podemos nosotros dar un concepto de lo que es inteligencia, una persona que puede solucionar problemas. Si nosotros podemos solucionar problemas, independientemente de si somos hombres o si somos mujeres, somos inteligentes. Y esa es una característica exclusiva del ser humano. Gracias, Amanda. Muchas gracias, Gloria, y realmente nos has dado muchas luces, pero ahora queremos tener a dos invitados muy especiales porque ellos, aparte de conocer sobre la neurociencia, están en el día a día en contacto con otras personas en otros ambientes. Tenemos al coronel Diego Mafla de la Policía Nacional. Coronel, ¿qué nos puede decir de este contacto que tiene usted con hombres y mujeres? Ya en la vida cotidiana, ¿se puede decir que tenemos diferencias significativas en nuestro cerebro, en nuestra manera de actuar con esta inteligencia? ¿O es básicamente como han venido afirmando nuestros invitados de hoy, que es por el contexto? Coronel. Hola Armando, buenas noches, estimados colegas de este podcast. Bueno, como policía en mi trabajo me he encontrado con todo tipo de situaciones donde la toma de decisiones rápidas y eficaces es la clave. Lo que he aprendido es que tanto hombres como mujeres pueden ser racionales y emocionales, dependiendo del contexto y la experiencia personal de cada uno. Si hay estudios que muestran ciertas diferencias en la forma que procesamos la información y reaccionamos a las emociones, pero eso no significa que los hombres sean siempre más racionales o las mujeres más emocionales. Muy bien, él también afirma que no hay esas diferencias entre eh, lo que corresponde a ser emocionales o racionales. Pero el día de hoy queremos cerrar con broche de oro. Lo que queremos es conversar con una muy buena especialista que trabaja directamente en el Departamento de Consejería Estudiantil en el Colegio Hermano Miguel Lasalle de Tulcán. Tania, y muchas felicitaciones porque
Tienes una niña ahí que se ha aguantado todo este podcast y ha estado oyendo con apenas 6 meses de edad y se le ve muy, muy tranquilita. Espero que sea así siempre. Pero ya que tienes esa oportunidad de trabajar con jóvenes, con niños y sobre todo ver que tu nena también, pues puedes observar en ella si hay diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres. Tania. Muchas gracias, Armando, por la pregunta. Bueno, te comento que estoy bastante preocupada por este tipo de creencias que en pleno siglo XXI se puede decir, pues todavía la gente cree. Y saliéndome un poco de contexto del Departamento de Consejería Estudiantil, me ponía a analizar una situación, aprovechando que el día de hoy me encontraba en un centro médico, en el pediatra, donde estaba una familia antes de mí esperando su cita. Entonces les habían comentado que tiene que su hijito ser operado. Y había dos opciones. Un médico profesional que podía operarle, pero que no se encontraba de turno y tenían que esperarse como 2 meses. Y estaba una mujer, médico profesional, que ella estaba disponible para operar al bebé. Entonces les escuchaba que entre familia conversaban y decían que no se atrevían a hacerle la operación con la médico mujer. Aducían pues que el médico era más inteligente. Entonces, mira, todavía en pleno siglo XXI hay esta creencia. Y considero que no, se basa más en el tema de oportunidades o contextos donde el ser humano se desarrolla. No, considero que no es más inteligente el hombre o la mujer, porque dentro de mi departamento de consejería estudiantil tengo otro caso, por ejemplo. Una niña, una estudiante que llegaba hace algunos años a primer grado, se presumía que ella tenía inteligencia superior. Entonces hicimos la debida evaluación, el respectivo proceso y concluíamos con que la madre de familia es dueña de un centro infantil. Y desde pequeñita, desde bebé, la niña tuvo esta oportunidad de estar en el centro infantil. Entonces fue la sobreestimulación de esta niña que explotó sus habilidades cognitivas. Entonces hay que desmitificar esta creencia de que pues el hombre es más inteligente que la mujer. O sea, estamos entendiendo que esta niña lo que desarrolló fueron capacidades y habilidades debido a Cognitivas. esta posibilidad que le abrió la vida, o sea, su mamá en este caso. Pero no me quiero quedar con la inquietud de lo que el coronel Diego Mafla nos estaba diciendo con respecto a que las mujeres en momentos de crisis pueden mantener la lógica y la tranquilidad. Y pues quisiera se nos fue otra vez Diego, pero bueno, eh, nos da mucha pena que haya tenido problemas de internet el día de hoy en este podcast y nos quedamos con esas ganas de escuchar de qué pasaba con los otros casos que él tenía de contacto. Más bien como conclusión, el día de hoy, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en este podcast y a este maravilloso grupo de compañeros que hemos entrevistado el día de hoy, que las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres no son innatas, sino que están moldeadas por la educación, la cultura y la sociedad. Desde la infancia, por ejemplo, se nos asignan roles y expectativas que influyen en nuestras habilidades y preferencias. Si a un niño se le motiva en matemáticas, a un varón, y a una niña en comunicación, con el tiempo parece que esas diferencias eh, se vuelven como naturales, pero en realidad son el resultado del entorno. Ya hemos visto algunos ejemplos que lo han expuesto nuestros expertos del día de hoy. La neurociencia muestra que el cerebro es flexible y que se adapta a la experiencia, lo que significa que con igualdad de oportunidades, esas diferencias pueden reducirse hasta desaparecer. Miren lo que dijo Gabriela. Mientras estos niños con autismo tienen las mismas oportunidades del mismo entorno, ella no puede diferenciar si un varón o una mujer es más inteligente. Les agradezco de corazón todo lo que hemos hecho por aquí. Y no olviden que nuestro siguiente programa en Neuromitos y Realidades. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima vez con más sobre estos temas maravillosos. Un abrazo y cuídense. Gracias. Gracias.